hablar de temas como emprendimiento, hablar de temas como innovación. En este país, a los 4 ratos que andábamos hablando de eso en aquel entonces, nos veían raro. Vea cómo se ríe Ricardo, ¿no? Nos veían raro, decían, ¿qué le pasará a esos locos, verdad? Que hablan de esos temas como que para otras latitudes están por allá, pero aquí en Costa Rica, vea otro allá, otros viéndose, ¿verdad? Todos esos compañeros que he conocido en el camino, que se están viendo hoy, que se identifican, Marcelo, por allá también, ¿verdad? Veo muchas sonrisas porque realmente la labor fue difícil, ¿verdad? Y éramos como muy cabezones, y yo diría que fuimos perseverantes, que es la cualidad de los emprendedores, y aquí la Saga pues está llena de emprendedores sociales. Y bueno, para aterrizar en el tema del proyecto que me pidió Betsy, allá por el año 2005, que era yo directora del CODEMIPYME, y tratando de vincular banca con emprendimiento, pues dimos entre varios una gran lucha para que el decreto ejecutivo que reglamentaba la ley PYME y que dejaba como una gran laguna en el tema de emprendimiento, y por supuesto la banca no le presta a los emprendedores porque es mucho riesgo. Hicimos una diferenciación y dijimos que CODEMIPYME le podía prestar a algún tipo de emprendedores, y era si la persona ya tenía 6 meses de estar en el mercado, si era un negocio nuevo pero tenía 2 años de experiencia en el tema, si estaba en una incubadora de empresas, si tenía contratos en firme, o si era una franquicia. Y era la primera vez que en la legislación costarricense aparecía el tema de franquicias. Y me acuerdo que en una visita a Betsy, en aquel 10º piso donde estaban antes en el edificio Colón, fuimos a hablar de otro tema y terminamos hablando de franquicias. Y entonces empezamos a discernir si podía en Costa Rica haber un programa de franquicias, y recuerdo que Betsy me dice, vamos aquí, asomémonos por la ventana, mira, todas son gringas, lo más cercano que veo es Pollo Campero, que es guatemalteco. Y me decía, ¿habrá en el país 10 empresas que se puedan franquiciar? Le decía, Betsy, como 50. Me decía, no seas tan ambiciosa. Y al final pues empezó a generarse el proyecto, se le empezó a dar vuelta, y finalmente se hizo con una meta de tener 20 empresas franquiciadas en el país. Y por el proyecto pasaron cerca de 200 empresas haciendo un prediagnóstico. De ese prediagnóstico dio que de esas 200, el 48% tenían un concepto de negocio que fuera franquiciable. Sin embargo, la etapa siguiente, que ya era el diagnóstico profundo, pasan 39, y finalmente son 16 las que en este año están en el inventario de empresas costarricenses franquiciadas. Eso quiere decir que de esas 200 pues se sembró semilla y que se nos quedaron en brechas. Y es que donde ahora yo desde el sombrero y desde la posición de consultora independiente en franquicias, el mayor gap que sigo mirando para el acceso es el manejo financiero. Seguimos con contadores outsourcing, que yo soy contadora, pero lamentablemente muchos se ganan la platita y nada más presentan la declaración de ventas cada trimestre o cada mes, según sea el caso, pero no hay una información contable fiable y oportuna para la toma de decisiones y que refleje cuál es la realidad de la empresa. Entonces, esa variable financiera que es crítica para que un modelo de negocio sea franquiciable, porque debe ser tan bueno, tan rentable, que dé para que gane tanto el franquiciante como el franquiciado, pues es la mayor brecha donde nos quedamos. Y otra brecha de escalabilidad, que son las 16 que ya se franquiciaron y las que están en algún proceso, es el manejo de la unidad operadora de franquicias, porque ya cambia el rol que juega el empresario. O sea, si tenía una zapatería ya no vende zapatos, ahora vende su expertise, su conocimiento, su estrategia y su marketing para toda una cadena. Entonces, ese cambio de chip es importante atacarlo de alguna manera. ¿Qué otra cosa se ha logrado? Bueno, en el 2010 también me tocó apoyar la política pública de apoyo a pymes, y ahí, bueno, doña Maggie decía, es que Lucy era como un yuyo, si yo no metía ahí el tema de franquicia
me convenció, y ahí está el tema de franquicias a partir del 2010 en la política pública de apoyo a pyme. También en el área financiera, bueno, pues yo creo que fui pionera en el Banco Popular con el PODEMIPYME en tener un programa de financiamiento donde estuvieran incluidas las franquicias. Luego se sumó el Banco Nacional, se sumó BAC San José y más recientemente Banco Costa Rica, que ya tienen un programa, o por lo menos pretenden una carterita especial en franquicias. También se hizo un posgrado durante este proyecto donde nos capacitamos más de 20 consultores locales, o sea, se empiezan a crear capacidades nacionales. Y por supuesto que hay un mundo de oportunidades. Aquí FOMIN también dice que trabaja con oportunidades para las mayorías. Yo creo que el tema de microfranquicias en un país que tiene más del 8% de desempleo sería muy importante, porque no es solo darle a la gente una opción de autoempleo, sino una opción de autoempleo con mínimo riesgo de fracasar. Y en países como Brasil,